Muy buenas. En este vídeo me dispongo a hacer algo que no he visto que se haya hecho hasta ahora, y es decir claramente qué es el conflicto, cuándo surge y a dónde va. El conflicto entre Israel y Palestina. Hay por ahí un montón de vídeos que te dan fechas, nombres, personajes, pero nadie te da una visión clara, rapidita, digamos, para que tengas una idea de lo que es el conflicto. Y ya después tú, si quieres, pues ya profundizas en alguno de los capítulos de ese conflicto. Así que, bueno, mi nombre es Mariano Pastrana, soy sociólogo de formación, pero muy interesado en el conflicto Israel-Palestina. De hecho, he leído muchísimo al respecto y tengo cierto conocimiento sobre lo que es. ¿Parcial? Sí, por supuesto. Lo digo ya de antemano. Creo, sinceramente, que lo que está cometiendo Israel en estos momentos, pero no solo ahora, sino desde hace muchos años, es un genocidio abierto de una población. Una limpieza étnica que ya forma parte de un plan desde la fundación misma de ese Estado. Vamos a ello. Primero, ¿dónde surge el conflicto? Vamos a decirlo claro, final del siglo XIX. ¿Por qué? Bueno, pues a los judíos se los trataba mal, se los perseguía, se los demonizaba por el hecho de ser judíos, algo parecido a lo que hacen ellos ahora con los palestinos. Y hubo muchos países en los que hubo persecuciones de judíos. Entonces, bueno, hay casos, no voy a citar casos, pero hay casos que ejemplifican que esto ocurría. Así que muchos judíos empezaron, con el apoyo de fortunas judías, de personajes como los Rothschild y demás, a mandar oleadas de inmigrantes. Muchos países empezaron a mandar oleadas de inmigrantes a Palestina, a lo que hoy día es Palestina, para que fueran comprando tierras y haciéndose con el territorio, con la excusa de que allí no había nadie, eso estaba vacío, algo que se demostró incierto a posteriori, aunque ya de hecho lo era en aquel momento y en aquel momento se sabía. Ellos empezaron a mandar unas oleadas que ellos llaman aliyás, a partir de finales del siglo XIX y también principios del siglo XX. Y fueron poco a poco haciéndose con tierras. Primero contrataban al personal árabe que había allí para que trabajara para ellos y después se fueron deshaciendo de ellos. Primero de una manera despidiéndolos del trabajo y después directamente asesinándolo mediante un proceso de limpieza étnica organizada. ¿Dónde estaba Palestina en aquel momento? Bueno, Palestina pertenecía a Turquía. Turquía era un gigante enfermo, no conseguía administrar todas las tierras que tenía. Si ya hoy Turquía es grande, imaginaos cómo era en aquel momento antes de perder tantas tierras como perdió en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, que va del año 1914 a 1918, pues se enfrentó a Turquía con, entre otros países, Francia y Gran Bretaña, que pretendían quitarle el trozo del pastel que no podía administrar Turquía. ¿Y dónde estaba Palestina? Ahí dentro de las tierras de Turquía. Y en este caso, en un acuerdo entre Francia y Gran Bretaña, los británicos se quedaron con esa tierra, que administraron desde el año 1917, casi al final de la Primera Guerra Mundial, hasta el año 1948, cuando se independiza el Estado sionista de Israel. Es lo que se llamó el mandato británico de Palestina. Ahí ocurrieron muchas cosas, pero no me voy a extender. Yo solo, que sepáis solo, que en el año 1917 el ministro de Exteriores de Gran Bretaña casi que se comprometió con los judíos porque hizo una declaración llamada la Declaración Balfour. James Balfour era el nombre de este señor, en el que decía o prometía un estado, un hogar para los judíos en Palestina. Ahí se empoderaron y empezaron a hacer desmanes de todo tipo, entre ellos ataques terroristas incluso contra británicos, como el famoso del año 46, en el Hotel Rey David, donde había diplomáticos británicos que ellos mataron abiertamente. Bueno, pues eran terroristas también, antes lo eran, bueno, pues terroristas que tenían unos medios como los que tienen los palestinos ahora, y después fueron terroristas de Estado, genocidas como lo son a día de hoy. El Estado de Israel se independiza en el año 1948. Ahí surge la primera guerra con países árabes en torno a ellos. Después tenemos otras guerras y llegamos, bueno, pues hasta final del siglo XX, una serie de intentos y acuerdos que ninguno fructifica porque siempre Israel se opone, siempre Israel deja de respetar las resoluciones de las Naciones Unidas. El plan de los dos estados es Israel el que se opone a hacerlo. Es verdad que al principio los palestinos no querían dos estados porque de repente se habían visto con personas que venían de fuera a quitarles su tierra y encima querían compartirlo con ellos. Después se ha demostrado que lo que querían era limpiarlos étnicamente a ellos, asesinarlos, llevar a cabo un genocidio y quedarse con toda la tierra en lo que ellos llaman Eretz Israel, la gran tierra de Israel. Hoy es 2025, estamos en junio de 2025 y se está llevando a cabo un genocidio por parte del Estado de Israel. Ese genocidio no empezó ahora, no empezó después del ataque de Hamas el 7 de octubre del 2023, ni siquiera empezó en el año 48. Empezó mucho antes, pero sobre esto, si queréis, podéis consultarme o profundizar.
en otro capítulo. Lo que he pretendido aquí es simplemente que sepáis dónde empieza, final del siglo XIX, el conflicto de Israel-Palestina y más o menos un par de datos interesantes. Gracias por escucharme, por verme y nos vemos en otro vídeo. Saludos.